Muy buenas noches, le habla el estudiante Clenis Zapata Córdoba del curso de Talleres de Investigación 2. Bueno, en estos momentos voy a exponer mi proyecto de investigación denominado Evaluación del proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar utilizando la metodología BIM para optimizar costos y tiempos, ECUCHO 2026. Introducción. El contexto general. La industria de la construcción está en constante evolución, buscando métodos más eficientes, precisos y sostenibles. La importancia del tema. La implementación del BIM en proyectos de viviendas unifamiliares representa una oportunidad para mejorar la gestión de costos y tiempos. El propósito de la investigación es evaluar cómo la metodología BIM mejora la gestión de costos y tiempos de proyectos de viviendas unifamiliares. En el caso del estudio, el estudio enfoca en proyectos de viviendas unifamiliares analizando la aplicación del BIM en planificación, control y seguimiento de costos y tiempos. Esta investigación busca aportar evidencia sobre los beneficios del BIM, promoviendo una gestión más eficiente, colaborativa y rentable en proyectos de viviendas unifamiliares. En el sector de la construcción del Perú se enfrentan desafíos muy grandes en temas de sobrecostos, retrasos y ineficiencias, sobre todo en obras públicas, donde que hay retrasos e incluso incumplimientos e incluso no llegan a acabar las obras debido a que su metodología es convencional y muy deficiente. Sin embargo, el BIM integra el diseño de planificación, ejecución de modelos digitales que ayudan a disminuir los sobrecostos, los sobretiempos, los retrasos, etc. ¿no? En regiones como Ayacucho, la predominancia en la construcción es de un enfoque tradicional. Esta investigación lo que generará es que al aplicar bien obras de construcción, sobre todo en viviendas, se ahorrará sobre todo en temas económicos y de tiempo, ¿no? Así generando pues generando pues al cliente menos gasto y mayor calidad de su vivienda. El planteamiento de la investigación, como ya estaba mencionando, en la realidad problemática en los que los proyectos de vivienda unifamiliares, el uso de las metodologías tradicionales genera deficiencias de la planificación, control y costo de tiempos constructivos, ocasionando sobrecostos y retrasos como ya mencionamos. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre la formulación del problema, objetivos, justificación, delimitación, hipótesis y variables. Bueno, el problema general. ¿De qué manera la aplicación de la metodología BIM mejora la gestión de costos y tiempos en proyectos de viviendas unifamiliares? Problemas específicos. ¿En qué medida la adopción de la metodología BIM permite optimizar costos de construcción mediante la comparación de metrados presupuesto frente al enfoque convencional en un proyecto de vivienda de uso unifamiliar en Ayacucho 2026? Problema específico 2. ¿En qué medida la adopción de la metodología BIM influye en la reducción de los tiempos de ejecución mediante la comparación de cronogramas frente al enfoque convencional en un proyecto de vivienda de uso unifamiliar de Ayacucho 2026? Problema específico número 3. ¿En qué medida la adopción de la metodología BIM contribuye a mejorar la optimización de gestión del proyecto frente al enfoque convencional? Considerando indicadores como interferencia, metrados, planificación y control en un proyecto de vivienda de uso familiar, Ayacucho 2026. Bueno, las normativas que vamos a aplicar al realizar esta investigación, primeramente es el Plan BIM, que estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas para implementar en proyectos públicos hasta el año 2030. Resolución ministerial número 242-2019. Guía para implementar el BIM de infraestructura pública con la resolución ministerial 03-2020 vivienda. La norma técnica peruana y el ISO 19650 basada en normativa internacional. Guía de implementación BIM para el sector público como el PNIEP, elaborada por el Programa Nacional de Infraestructura y Estudio de Adopción BIM Perú, CAPEC y POC. Documentos de diagnóstico que miden el avance del BIM en el sector de la construcción peruana. Objetivos. Bueno, mi objetivo general es evaluar la eficiencia del uso de la metodología BIM en la optimización de costos y tiempos de construcción en un proyecto de vivienda de uso familiar Ayacucho 2026. Objetivos específicos.
Objetivo específico número 1 es determinar el impacto de la metodología BIM en la optimización de costos de construcción mediante la comparación de metrados presupuestos, obteniendo un enfoque convencional y con el modelado BIM. Objetivo específico número 2. Analizar la influencia de la metodología BIM en la reducción de tiempos de ejecución mediante la comparación de cronogramas con el enfoque convencional y la planificación BIM. Objetivo específico número 3 es comparar la eficiencia en la gestión de proyectos entre el enfoque convencional y la metodología BIM mediante indicadores de interferencia, metrados, planificación y control. Justificación e importancia. La presente investigación se justifica por la necesidad de implementar nuevas metodologías que permiten optimizar costos, tiempos de proyectos de construcción, respondiendo a la problemática actual del sector de la construcción en Ayacucho y aportando soluciones mediante el uso de la metodología BIM. Problemática actual, como ya mencionamos, el promedio de métodos tradicionales de planificación y control de obras, deficiente gestión de tiempo y costos y ejecución de proyectos, falta de integración y coordinación entre especialidades, generación de trabajo, sobrecostos y retrasos que afectan la calidad del proyecto, escasa adopción en tecnologías digitales como BIM en el proyecto de viviendas en la región Ayacucho. Importancia del estudio, permite optimizar costos y tiempos de construcción, aumentando la eficiencia del proyecto. Mejora la planificación y coordinación y control de todas las etapas del proyecto. Reduce el riesgo de trabajos y desperdicios generando ahorros significativos. Contribuye a elevar la calidad de las viviendas y satisfacción del cliente. Aporta conocimiento y evidencia al promover la adopción BIM en la región de Ayacucho. La integración de la información y colaboración y obtención durante todo el ciclo de vida de un proyecto es a través del BIM, la propuesta que nosotros vamos a plantear en nuestro proyecto de investigación. En conclusión, este estudio es importante porque proporciona una alternativa innovadora y eficiente para la gestión de proyectos de vivienda unifamiliar en el departamento de Ayacucho, mediante el uso de la metodología BIM, generando beneficios económicos, técnicos y sociales que impactan positivamente en el desarrollo de la construcción. Delimitación del trabajo. El presente investigación delimita diferentes aspectos con el fin de establecer alcances y límites del estudio, asegurando un enfoque claro, específico, alcanzable para evaluar el proyecto de construcción de vivienda unifamiliar, utilizando la metodología BIM para optimizar costos y tiempos en la ciudad de Ayacucho, año 2026. Delimitación espacial. El estudio desarrolla en la ciudad de Ayacucho, Perú. Se enfoca en el proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar, considera características geográficas, normativas y condiciones propias de la zona del estudio. Delimitación temporal. El estudio comprende el desarrollo del proyecto durante el año 2026. Se consideran las etapas de diseño, planificación, programación y estimación de costos mediante la metodología BIM y la metodología tradicional. No incluye la ejecución física ni la operación y mantenimiento de la vivienda. Delimitación social. El estudio está dirigido a profesionales, estudiantes, técnicos de área de la ingeniería civil y construcción. La información se obtendrá mediante fuentes primarias, planos, metrado, costos, cronogramas, secundarias, antecedentes normativas, literatura y especialidad. Los resultados aplicables del proyecto de viviendas unifamiliares similares en contextos urbanos de Ayacucho. Delimitación teórica. Se sustenta la metodología BIM y sus dimensiones 3D, modelado 4D, tiempo, 5D, costos. Se basa en normativas y estándares nacionales e internacionales relacionados con el BIM. Los conceptos y teorías se vinculan con la optimización de costos y tiempos en proyectos de construcción. Su enfoque. Estas delimitaciones permiten enfocar la investigación de manera precisa, coherente, asegurando que los resultados obtenidos sean válidos, aplicables y aporten el conocimiento relevante sobre la implementación BIM en el proyecto de viviendas unifamiliares. Hipótesis. Bueno, mi hipótesis es la metodología BIM mejora significativamente la optimización de costos y tiempos de construcción en un proyecto de vivienda de uso familiar en Ayacucho 2026 en comparación con el enfoque convencional. Hipótesis específicos. Hipótesis específico 1 es la metodología BIM optimiza el costo de construcción mediante la obtención de metrados y presupuestos más precisos frente al enfoque convencional. La metodología BIM disminuye los tiempos de ejecución a través de una planificación más eficiente en comparación con el enfoque convencional. Hipótesis específico 3. La metodología BIM incrementa la eficiencia de la gestión del proyecto al reducir interferencias, optimizar metrados, mejorar planificación y control en comparación con el enfoque convencional. Las variables y operacional de variables e indicadores. Mira, como se ve en este cuadro, mi variable independiente es la metodología BIM.
mis variables dependientes, optimización de costo y tiempos de construcción. Las dimensiones en mi variable independiente es el modelado tridimensional, planificación y costos. Sus indicadores es nivel de desarrollo de modelo, porcentaje de precisión de metrados, secuencias lógicas de actividades, variación de plazo planificado, precisión de metrados y elaboración del presupuesto BIM. Técnicas, observación técnica, análisis comparativo, análisis documental, análisis comparativo, análisis instrumentos. Vamos a utilizar software Revit, Excel, Navisworks, MS Project, cronograma BIM, Delphin Express, S10. En mi variable dependiente las dimensiones son costo, tiempo, intransferencias y productividad. Mis indicadores son variación del presupuesto, reducción de costos por de trabajos, variación de plazo en porcentaje, cumplimiento del cronograma, número de transferencias detectados, reducción de conflictos constructivos, reducción de procesos y optimización del rendimiento en porcentaje. Técnicas es análisis comparativo, análisis documental, observación, análisis técnico, comparación, observación. Instrumentos son, como ya mencionamos, el presupuesto tradicional versus el BIM, enfoque técnico, cronograma MS Project, cronograma en el Delphin FX, la bitácora de obra y informe técnico. Marco teórico. Bueno, acá solo vamos a hablar de los antecedentes que se ha utilizado en mi proyecto de investigación, tanto internacionales como nacionales. Como se ven, acá estoy plasmando la evidencia de que mis antecedentes se extrajeron de trabajos de investigación de revistas muy reconocidas, como están Scopus, Google Académico, el Renati, Alicia, etc. ¿no? Como ve, ahí está, por ejemplo, uno de mis antecedentes, la Integrating Building Information Modeling, BIM, in Construction Projects, a Study Increasing the Efficiency Construction Projects. Es uno de mis antecedentes. También está el BIM Based Optimization Approach to Reduce Cycle Cost by Focus on the Integration of Construction and Operation Phase Office Commercial Buildings. Como veo, los antecedentes nacionales son 5, acá dejo evidencia los títulos. También hay antecedentes nacionales, como uno de ellos es la investigación de la optimización del rediseño estructural de viviendas multifamiliares, impacto de la metodología BIM en comparación al enfoque tradicional. Hay otra, la optimización de costos y tiempos en la construcción de una vivienda multifamiliar mediante la aplicación del BIM, Cajamarca 2021. Bueno, también hay en Renati, que es otra investigación, una tesis, modelamiento estructural de la reducción de costos en obras de concreto armado aplicando metodología BIM en viviendas Lima 2021. También hay uno que hemos puesto en nuestros antecedentes, bueno, nuestros antecedentes nacionales, es una tesis que se ha hecho en la Universidad Continental, que está denominada la identificación del uso BIM en las fases de planificación, diseño del proyecto de una edificación multifamiliar de 6 pisos en la ciudad de Huancayo, año 2024. Acá tenemos más antecedentes nacionales, ahí está, estamos corroborando que se obtuvo la información de bases de revistas indexadas de alto prestigio, ¿no? La metodología, capítulo 3, 3.1, método y tipo de alcance de la investigación. Método de la investigación. El método para nuestro proyecto será utilizado es el científico, ya que se aplicará un proceso sistemático, lógico. El objetivo para analizar y evaluar la influencia de la metodología BIM en la optimización de costos y tiempo de construcción en la vivienda unifamiliar. Tipo de investigación. La investigación es aplicada porque busca resolver el problema práctico del sector de construcción aplicando la metodología BIM en un proyecto real de vivienda unifamiliar. Diseño de la investigación es no experimental comparativo, ya que no se manipulan variables. Se compara el proyecto de una vivienda unifamiliar bajo los enfoques método tradicional versus la metodología BIM en sus dimensiones 3D, 4D y 5D. Alcance de la investigación. El alcance es descriptivo explicativo porque se describe el proceso de la aplicación BIM y se explicará cómo influye la optimización de costos y tiempos del proyecto. En un enfoque general, la investigación permitirá evaluar y demostrar los beneficios de la metodología BIM en la planificación y ejecución del control de costos y tiempos en proyectos de vivienda unifamiliar. Materiales y métodos. Los materiales son planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios, eléctricos del proyecto. Software BIM, Autodesk Revit, software 4D, Autodesk Navisworks, Autodesk Revit más Excel,
En este caso también vamos a utilizar el MS Project, normas técnicas vigentes, bueno, laptop de alto rendimiento, ¿no? Sobre todo acá vamos a utilizar más software que insertan en la metodología BIM. Métodos: el modelamiento BIM de la vivienda unifamiliar, vinculación del modelo en tiempo para la programación, vinculación del modelo de costos para la estimación y control, comparación entre metodología tradicional y metodología BIM. Población y muestra. La población está conformada por proyectos de vivienda unifamiliares construidos en la ciudad de Ayacucho. La muestra corresponde a un proyecto de vivienda unifamiliar seleccionado para el desarrollo de análisis comparativo. El muestreo es no probabilístico, intencional, seleccionado el proyecto que cumpla con las características requeridas. Técnicas e instrumentos de colección de datos: técnica, análisis documental, observación, revisión, información del proyecto. Instrumento: fichas de recolección de datos, guías de análisis, plantillas de metradas, presupuestos y cronograma. Técnica de procesamiento y análisis de datos: el procesamiento de datos será en Excel, metrados, costos y tiempo, y en Revit, ¿no? Análisis comparativo entre el método tradicional y metodología BIM. Uso de tablas, gráficos, porcentajes para la interpretación de resultados. Tratamiento estadístico: se emplearía estadística descriptiva, tablas de frecuencia, porcentajes, medidas, tendencias, variación para analizar los resultados. Consideraciones éticas de la investigación: se garantizará la confidencialidad de la información obtenida, los datos utilizados serán para fines académicos y de investigación, se citarán adecuadamente las fuentes consultadas respetando los derechos de autor. Resultados y discusión, el capítulo 4. Bueno, como ven, ahí está el modelado de la vivienda unifamiliar. Son de 5 pisos más azotea. Acá está la parte estructural. Acá están los resultados de los metrados, los cuadros de metrados que hemos sacado mediante el Revit. Y se ha hecho una comparación con los metrados que sacaron pues los planos en CAD y los metrados en Excel. Ahí están los metrados. Incluso hay una tabla número 7, la comparación de metrados por partidas principal. El método tradicional, hay una diferencia significativa al lograr obtener tanto en concreto acero, albañilería, enlucidos e instalación. Como se ve en concreto, por ejemplo, lo tradicional sacaron 85.40 metros cúbicos. El BIM lo sacó 81.20, lo cual es una diferencia significativa de 4.20 metros cúbicos. Y eso genera que hay un sobrecosto, ¿no? Igual en el acero, igual en la albañilería, enlucidos o acabados, etcétera, ¿no? Este es un cuadro de forma resumida que hemos obtenido porque poner a detalle nos va a tomar horas exponiendo, ¿no? El tema de costos, como ven, ahí está el cuadro, la tabla 8 y la tabla 9, la tecnología convencional y la tecnología BIM. Como se ve, hay una diferencia significativa a la hora de sacar el presupuesto total. Bueno, el costo directo, no hemos sacado el presupuesto total, solo el costo directo, donde que aplicando la tecnología convencional CAD más Excel, se obtuvo un costo directo de 512.430.50 soles. En cambio, utilizando la metodología BIM, que es más precisa, donde el Revit te bota automáticamente el metrado y tú lo puedes vincular con el software de Delfin Express y te botan pues ya el presupuesto más rápido, ¿no? Y también se obtuvo un costo directo de 468.215.80. Como se ve, hay una diferencia significativa, más de 50.000 soles que el propietario tiene que gastar si aplica la tecnología tradicional. En la tabla 10, la variación de costos por espacialidad, como ya se menciona, estructuras hay 210.000, en el BIM solo 195.800, una diferencia de 14.200. En la arquitectura hay un presupuesto de 180.000, en el BIM 170.500, hay una diferencia de 9.500 soles. Instalaciones, acá es relativamente un poquito más la diferencia, debido a que a la hora de metrar accesorios, tuberías, algunos equipos que con la metodología tradicional no lo especificas, no lo haces así a grandes rasgos, mientras cuando utilizas el BIM lo haces a detalle, ¿no? Hay una diferencia, por ejemplo, en costo de instalación nos sale unos 122.430.50.
y con la metodología BIM sale 101.915.80. Acá hay unos, como lo he repetido, hay una diferencia de 20.000 soles más. Como ya mencionamos, a la hora de aplicar BIM hay una diferencia de 44.214.70 soles, una reducción del 8.63%. Como se ve en el gráfico, es sustancial el ahorro a la hora de utilizar BIM frente a la metodología tradicional. Tiempos BIM, acá vamos a ver el tema de tiempos, el cronograma tradicional en la ejecución de la vivienda unifamiliar, tabla 12, mira, debido a que hay sobrecostos al metrar mal, cuando utilizas la metodología tradicional, también varían los costos, bueno, también varían los tiempos de ejecución, no es lo mismo vaciar concreto 80 metros cúbicos que vaciar 70 metros de concreto, 70 metros cúbicos. La cronograma varía, los tiempos varían. Como se ve, por ejemplo, movimiento de tierra, la duración es de 14 días que hemos estipulado. En cambio, cuando aplicamos la metodología BIM es lo mismo, ¿no? 14, casi ahí no, bueno, ahí no hubo ninguna diferencia. En la cimentación vamos a hacer 28 días, pero utilizando BIM a la hora de sacar el metro 21 días, ¿no? En las estructuras vamos a demorar 70 días, pero cuando hemos hecho con la metodología vamos a demorar solo 63 días. Eso no es que cuando aplicas BIM se ejecuta más rápido que cuando utilizas la metodología tradicional. No se trata de decir eso, sino que es porque a la hora de metrar, cuando haces con la metodología tradicional, metras más que cuando lo metras con metodología BIM, que es más precisa. Entonces, al ser más, se supone que tú, a la hora de cronogramar las actividades, cuando es más el metrado, tienes que dar más días. En cambio, cuando es un metrado exacto o menos, las tareas también son menores, ¿no? O lo terminas en menos días. Una compresión de actividades, como veo, mira la tradicional, 25 días, bien 22 días, estructura 70 días, bien 60 días, etcétera, ¿no? Mira, cuando se propone el cronograma de ejecución de obras de la vivienda unifamiliar, la tradición nos sale 180 días, pero al aplicar el BIM solo nos sale 154 días. La reducción es de 26 días, ¿no? No solamente en el tema de metrados, también, por ejemplo, las interferencias se detectan al instante. Por ejemplo, ¿no? Cuando una zona donde que está destinado a construir placa, pero en los planos aparece solamente una columna, hay una interferencia que el BIM lo puede detectar de una forma rápida. Pero si es de forma tradicional, vamos a esperar que se construya, luego vamos a evaluar dónde se ha hecho la falla, buscar de forma física, eso hace que demore demasiado. Bueno, ahora también vamos en el cronograma, en el diagrama de Gantt comparativo entre el método tradicional y la metodología BIM. Como se ve, la metodología tradicional es de color azul. Mira, y es significativo. El cronograma de ejecución de obra varía significativamente con el cronograma de obra cuando tú lo utilizas BIM, ¿no? Como se ve, hay 26 días de diferencia, un 14.44% de ahorro de tiempo, y no, cuando significa ahorro de tiempo también significa ahorro de costos o precios. Bueno, incompatibilidades, se encontró 27 incompatibilidades como se menciona cuando utilizas la metodología BIM en Revit, y no se encontró incompatibilidades cuando lo haces en CAD, los planos, ¿no? Como se ve ahí, mi arquitectura y estructura se encontró 8 incompatibilidades sanitarias, 10 eléctricas, 5, otras que no se mencionan ahí, 4. Acá está la imagen de que se utilizó Navisware a la hora de buscar interferencias. Como ven ahí, hay tuberías versus viegas. Por ejemplo, mira, es una interferencia, ¿no? Según el trazado del plano tradicional, la tubería va a traspasar la viga, y eso pues normativamente está mal, ¿no? Es incorrecto. Por ejemplo, tubería versus ducto, tubería versus muro, mira, está traspasando el muro. También hay ducto versus viga, cableado versus tubería. O sea, es una de las interferencias que se ha encontrado al utilizar el Navisworks, que también es parte de la metodología BIM.
Bueno, también se hizo una encuesta a 55 especialistas que se dedican al tema de la construcción, donde que hay ciertos resultados, ¿no? La tabla número 17 manifiesta: ¿considera usted que la herramienta BIM, la programación del proyecto, es realista considerando una necesidad esencial del sitio de construcción? Totalmente de acuerdo, hay 25, de acuerdo 14, desacuerdo 5. Entonces quiere decir que al utilizar la metodología BIM, los especialistas que se dedican a la construcción sí afirman que hay un ahorro de costos y tiempos. Acá también en la tabla número 18 considera que el proyecto debe considerarse la metodología de construcción y de gestión más adecuados de acuerdo a las necesidades del proyecto, como por ejemplo las herramientas de gestión de proyectos BIM. Los especialistas, o bueno, los que se dedican al tema de la construcción, dicen muy importante 18%, muy poco importante 13%. Quiere decir que también ellos afirman que debería ya implementarse la metodología bien en el sector de la construcción. Aquí hay otra encuesta, el tabla número 19. ¿Considera usted que la constructibilidad aumenta cuando se considera en el desarrollo del proyecto la eficiencia constructiva, lo cual se logra con el uso adecuado de herramientas de gestión como el BIM? Los encuestados afirman que 16 de ellos, el 29%, afirman que sí. Y nunca solo el 7%, ¿no? Casi siempre a veces. Esto se debe que no es tanto la diferencia debido a que la metodología BIM en Ayacucho no es muy conocida, no lo trabajan. Los que se dedican a la cuestión no lo trabajan muchos. Hasta ahora siguen con el trabajo de la metodología pues, tradicional. La siguiente encuesta es: ¿considera que si el equipo realiza análisis de postconstrucción, la constructibilidad aumenta y qué herramientas como el BIM son muy ventajosos? El 25 encuestados dicen que sí, es muy importante, el 45%, casi el 50%, ¿no? Muy poco importante el 2%. Bueno, no, el dos encuestados el 4%. Bueno, resultados obtenidos después de hacer mi proyecto de investigación y ejecutarlo, ¿no? Mira, objetivos generales: evaluar la eficiencia de la metodología BIM en la optimización de costos y tiempos de construcción de una vivienda unifamiliar de Ayacucho 2026. Bueno, como ven, hay datos generales: vivienda unifamiliar, Ayacucho, Perú, área construida 176.40 metros cuadrados. Bueno, son 5 niveles: concreto armado, Revit, Navisworks, dimensiones 3D, 4D, 5D del BIM. Hay una deducción de costo total de 8.63%, 44.214.70 en ahorro. Deducción de tiempo en ejecución es 14.44. 20 días, más o menos vencidas, 26 días. Indicadores: costo total del proyecto es 512.430.50. Aplicando la metodología tradicional, el BIM es 468.215.80, una mejora del 8.63%. Tiempo total de ejecución 180 días, con la metodología tradicional, con el BIM es 154 días, hay una mejora de 14.44%. Redes de trabajos estimados 7.28% de mano de obra y 2.51% de mano de obra aplicando el BIM. Mejora hay 4.77. Precisión de metros hay un 85%. Cuando tú aplicas el BIM hay un 97% de precisión. Índice de desempeño un 0.92 y aplicando la metodología BIM 1.08. Conclusión general: el uso de la metodología BIM mejora significativamente la optimización de costos y tiempos en proyectos de vivienda unifamiliar en Ayacucho, demostrando ser más eficiente que el enfoque convencional. Y la hipótesis general: se acepta la hipótesis general, la metodología BIM mejora significativamente la optimización de costos y tiempos de construcción de proyectos de vivienda unifamiliar en Ayacucho 2026 en comparación con el enfoque convencional. Para los resultados del objetivo específico 01, el objetivo es determinar el impacto de la metodología BIM en la optimización de costos de construcción mediante la comprensión de metros y presupuestos. Como se ve, hay una comprensión de costos directos totales del proyecto. Mira, hay 512.000 con la metodología convencional y 468.000 con la metodología BIM. Hay un ahorro de 44.214.70. Es sustancial el ahorro que se ve pues al aplicar la metodología BIM.
Detalle del análisis de costos: la precisión de metrados 85 versus 97 de la metodología BIM. De trabajos estimados 7.28% cuando aplicas la metodología tradicional y 2.51% del costo de maniobra cuando aplicas la metodología BIM. Es muy bajo cuando se aplica la metodología BIM en temas de trabajos, y esto genera ahorro de dinero, ¿no? Índice de desempeño de costos es 0.92, aplicando la metodología BIM es 1.08. Cumplimiento del presupuesto aplicando la metodología tradicional 93.2%, aplicando la metodología BIM 98.1%. Comparación de metrados, las diferencias de promedio, como ya hemos mencionado anteriormente, ahí están las diferencias: cuánto se ahorra al metral con BIM y cuánto tú sobreestimas cuando tú aplicas la metodología tradicional aplicando CAD y Excel, ¿no? Se acepta en este caso la hipótesis específica 101. La metodología BIM optimiza los costos de construcción mediante la precisión de metrajes y presupuestos más precisos frente al enfoque convencional. Y así pues también lo sustentan o lo revalidan pues Porwall y Howen en el 2003. Reportan reducciones de costos hasta un 10 a 20% cuando aplicas BIM. Cowling y Howen en el 2016 ahorro de promedio de 13% en proyectos civiles. Marsuk en el 2014 encontró las dimensiones de tiempo entre 10 a 20%. En conclusión, el modelado BIM 5D permitió obtener metrados más precisos y presupuestos confiables, logrando un ahorro económico de 8.63%, las disminuciones de trabajos y mejor control financiero del proyecto. Bueno, en el objetivo 02, acá están los resultados, como ya se ve y mencionó anteriormente, con la metodología tradicional, convencional, son 180 días, y con la aplicación de la metodología BIM es 150 días. La dirección tenía de 26 días en sí, 14.48%. Análisis de tiempo de ejecución, como ya mencionamos. La integración del modelo 3D con el cronograma 4D, detección del plan de interferencias, mejor secuencia constructiva en la planificación, asignación y control eficiente de recursos. Así también otros actores lo manifiestan, como Kitchen Cámara, la reducción de plazos 10 a 25% aplicando BIM. Mark Cooper, disminución de promedio de 7% en proyectos de edificación. Bullion Software, mejora la planificación y reducción de retrasos. De esa misma se acepta la hipótesis específica 02. La metodología BIM disminuye los tiempos de ejecución a través de una planificación más eficiente en comparación con el enfoque convencional. Conclusión: el uso del BIM permitió reducir tiempos de ejecución de 26 días en 14.44% y mejorar la productividad en cumplir el programa del proyecto. Objetivo específico 03, acá también resultados, mira cómo se ven. Hay indicadores de interferencias detectadas. Con el convencional no se encontraron ninguno, aplicando el BIM se encontraron 27. Como ya mencionamos, la precisión del metrado es 85% con la metodología tradicional y con el BIM el 97% de precisión. De trabajos estimados 7.28% del costo, 2.51% del costo de mano de obra cuando tú aplicas BIM. Es muy bajo en comparación a la metodología tradicional. Índice de desempeño índice de desempeño general 0.92 y del BIM es 1.08 o 1.11. Cumplimiento de alcance 93.2%, es muy bajo, frente a la BIM que es 98.1, es muy alto. Las interferencias detectadas en el BIM, como ya mencionamos, en arquitectura y estructura hay 8, sanitarias y estructura hay 10, eléctricas y arquitectura hay 5, otras hay 4, total son 27, ¿no? Así también sustentan otras cosas como ESMAN, el BIM mejora la coordinación y reduce interferencias hasta un 80%. SAC Cobala, análisis de gestión integral, mejora el desempeño entre 15 y 25%. SUCAD, el BIM incrementa la precisión y confiabilidad de la información. Por tanto, la hipótesis 3 se acepta. La metodología BIM incrementa la eficiencia de la gestión del proyecto al detectar 27 interferencias, optimizar metrados, mejora la planificación y control y comparación con el enfoque convencional. En conclusión, el modelo BIM permitió detectar 27 interferencias que el enfoque convencional no se identificaron, mejorando la coordinación, reduciendo los trabajos y fortaleciendo el control integral del proyecto. Bueno, muchas gracias. He terminado con mi exposición.